Bienvenidos a la lección número 2, Escuela de Discipulado, nivel 2. Lección número 2. Vamos a mirar ahorita en la parte de doctrina, primero que todo, la visión celular. Visión celular. Por favor, tome su cartilla, vaya a la lección número 2 y vamos a ver la visión celular. Mientras tanto, mientras que usted llega allí, quiero recordarle una vez más, darle gracias a Dios por cada una de sus vidas que están en esta educación continuada a través de esta plataforma de YouTube y recordarles que por favor mantenga diariamente su vida devocional. Todos los días haga su vida devocional y no se le olvide de realizar los cuestionarios, porque una vez a la semana usted va a dar se los van a revisar cómo lo está realizando. Entonces eso lo puede hacer. Las preguntas que tenga que resulten durante la clase, por favor anótelas, y el día viernes de 7 de la noche a 9 de la noche los maestros están disponibles para resolverlas y los asistentes de la clase para revisarles su devocional y para revisarles el cuestionario desarrollado. Así es de que bienvenidos a esta clase que se llama visión celular. Estamos conociendo la visión de nuestra iglesia. Es muy importante que entendamos eso, que es la visión de Dios, es la visión de Jesucristo. El Señor Jesucristo formó a 12 discípulos, no formó a 20, ni a 30, ni a 7, ni a 8, Él formó a 12, porque 12 significa gobierno. Recuerden eso, no se les olvide. ¿Qué son las células? Las células son grupos pequeños integrados por personas que se reúnen una vez por semana con el ánimo de desarrollar su crecimiento integral centrado en la palabra de Dios. Muy seguramente usted ya tiene la experiencia de asistir a un grupo de vida, a una célula. Entonces allí tiene usted el líder, está la persona que lo asiste y usted conoce ya cómo es la parte estructural de la célula. Pero eso lo vamos a ver hoy y lo vamos a ver desde el punto de vista de enseñanza. ¿Quiénes intervienen en la célula? Entonces, el primero que interviene es el anfitrión, que es el líder, el anfitrión, que es la persona que facilita el lugar. Es un líder que facilita. El anfitrión es el que facilita el lugar, o sea, la casa, el lugar de la oficina o el lugar donde se hagan las células, porque las células se pueden hacer en cualquier lugar, no solamente en una casa. Se puede realizar durante el tiempo del almuerzo que tenga de receso en una empresa, alguna cosa con sus compañeros, si es que es allí. Muchos conozco que la realizan en un Starbucks, por ejemplo, pero lo primero que estoy diciendo, el anfitrión. El líder, que es la persona quien dirige esta célula, que está capacitado para dirigirla. O sea, que es una persona que ha pasado por una capacitación así como la que usted está obteniendo a través de esta escuela de discipulado. Y el Timoteo, que es la mano derecha del líder, que le ayuda en todas las cosas que él necesite. Entonces, es un intercesor poderoso, porque para el líder necesita tener personas intercesoras. Entonces, entre los dos se reúnen, oran por las diferentes necesidades de los discípulos dentro de su célula. Y además los participantes, todos los miembros activos y personas invitadas a la cita. Esto es una vez por semana. ¿Qué son las células? Entonces miremos qué son las células. En Hechos 6:7 dice de la siguiente manera: las células son grupos que se hacen en casa o en un lugar determinado. Y en Hechos 6:7 nos da una confirmación bíblica de lo que se hace, porque es la historia de la iglesia primitiva. Y dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, de los que, recuerda que no le habían creído al Señor Jesucristo, entonces ahora sí estaban siendo obedientes, porque estaban siendo discipulados a través de una célula.
En Hechos 20:21 dice de la siguiente manera: y como nada fuese útil, es rehuido y anunciados y enseñados públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, algo muy importante que es una célula. ¿Qué es lo que hace una célula? Es testificar de nuestro Señor Jesucristo públicamente, o sea, para todo el mundo. ¿Pero en dónde? En las casas o en donde quiera que uno se encuentre. ¿Qué más son las células? Entonces, tenemos antecedentes bíblicos en las células. Entonces, miremos algunos de los antecedentes bíblicos que hay acerca de las células. Jesús ministró constantemente, fue en las casas. ¿Dónde él ministraba más constantemente? En las casas. Miren, en Mateo 9:10 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. O sea, aquí lo que sucede es que nosotros tenemos que ir y buscar a todo tipo de personas. ¿Sí? Que él se reunía con todo tipo de personas, pero para él enseñar las buenas de salvación, no para que los otros los influyeran a ellos. ¿Qué ocurrió en las casas? Jesús operó sanidades en las casas. El Mateo 9, 23, 24 dice de la siguiente manera: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Recuerde que este pasaje es muy conocido. Cuando usted lo vaya a leer, había una niña que se había muerto y el Señor llegó y él les dijo apenas entró que ella no estaba muerta, que ella apenas dormía, y los otros dijeron: no, pues... Pero ocurrió el milagro más grande, porque después únicamente hizo pasar a los que verdaderamente tenían fe, oró por la niña y la niña nuevamente volvió a tener vida. ¿Pero en dónde ocurrió eso? En una casa. ¿Dónde ocurrió esa sanidad? En una casa. Jesús usó las casas para formar a sus 12. Entonces, ¿dónde escogió su grupo de 12 el Señor Jesucristo? En las casas. Porque dice que llegó a Cafarnaún y cuando estaba en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será postrero de todos y el servidor de todos. Entonces, en las casas, en una casa fue donde él les daba las más grandes instrucciones a sus discípulos. Tengamos en cuenta esto. El Señor Jesús en las casas era donde daba las más grandes instrucciones a sus discípulos. Por eso es tan importante las células. La Santa Cena se compartió por primera vez en una casa. Para que ustedes sepan esto, se compartió. En Mateo 26, 17 nos relata el Señor esto. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Tremendo. El Señor compartió la última cena en la casa de una persona. Él la escogió. Y la escogió cierto hombre, ¿por qué? Porque seguramente reunía las condiciones de anfitrión del que estamos viendo, de una célula. ¿Qué más ocurre en las casas? El Espíritu Santo fue derramado por primera vez en una casa. Y miremos lo que dice Hechos de los Apóstoles. Todos conocemos la historia que el Señor cuando partió les dijo: vayan allá en el aposento alto y estén en oración y estén en unidad, porque va a venir el Espíritu Santo.
Y dicho y hecho, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento así, de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando hay santidad, entonces vendrá el Espíritu Santo. ¿Y dónde vino el Espíritu Santo? En una casa. Entonces, por eso es tan importante que nosotros entendamos que las células que se realizan en una casa, vamos a ver señales y milagros cuando las cosas las hacemos de acuerdo y conforme a la palabra del Señor, obedeciéndolo todo, siguiendo estos consejos que estamos dándole. La iglesia se fundó fue en las casas. En Hechos 2:42 nos relata que y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En dónde? En una casa. En la comunión unos con otros. Y en el partimiento del pan y las oraciones. Entonces, en una casa es donde se fundó la iglesia de Jesucristo. Pero miremos la importancia de esta visión celular. En 2 Samuel 6:11 nos enseña la palabra de Dios lo siguiente. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa. Cuando usted lee todo este pasaje va a entender por qué fue tan bendecido cada uno de estos. No tengo tanto tiempo para poderles explicar esto, porque lo que queremos es hacer cosas dinámicas, pero que usted también con su dinámica en su casa también pueda leer el contexto de todos estos versículos y pasajes bíblicos que nosotros les estamos presentando aquí. Esto ayudará a fijar el conocimiento en su corazón. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. El arca del Señor era transportada, siempre era transportada, pero un día ocurrió un accidente que usted lo va a leerlo allí. Que una persona que no era sacerdote tocó el arca y en su facto quedó muerto. Entonces David decidió dejar el arca en la casa de Obed-Edom, o sea, el arca del Señor. ¿Y qué ocurrió allí cuando llegó esa? Entonces todo el mundo fue bendecido. ¿Qué es lo que ocurre cuando llega a una casa un líder a dar palabra de Dios? Pues la salvación ha llegado a esa casa, porque ese líder es un embajador de Jesucristo. Y todo lo que hay allí va a ser bendecido, y todos los que lleguen allí van a ser bendecidos. Por eso es tan importante las células. Por eso es tan importante que nosotros veamos que es el lugar donde muchos van a ser restaurados, donde muchos se van a salvar. El éxito de la iglesia está en las células. Si nuestra iglesia quiere avanzar, tenemos que seguir lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor enseña que la iglesia se hace es por las casas. Hay mayor propagación de la palabra del Señor, perdón. En las casas hay un crecimiento espiritual y numérico. Facilita la formación y la capacitación de los discípulos y es el mejor lugar para difundir la palabra del Señor. Es más fácil invitar a una persona a una casa que invitarlo a la iglesia. Porque usted sabe que si usted dice, te invito a mi iglesia, piensan que, mejor dicho, les van a cambiar de religión. Y lo que pasa es que no. El Señor lo que quiere es formar su vida, que cambien la forma de vivir, la forma de pensar, la forma de actuar. Que sus vidas den un giro 180 grados y que todo el mundo lo pueda ver, así como la de nosotros ha dado una vuelta total. Las células permiten el pastoreo persona a persona. Esto es muy importante que entendamos esto. El pastor técnicamente puede pastorear 70 personas. Eso está perfectamente descrito. Técnicamente está descrito eso. No puede pastorear un mayor número. Entonces, por eso se precisa de que haya un liderazgo eficiente dentro de la iglesia, que pueda tener el mismo corazón de nuestro pastor. Y eso es muy importante. En Marcos 6:34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud,
y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿En dónde pueden ser discipuladas las multitudes? Porque las multitudes pueden seguir, pero necesitan ser discipuladas. No se puede con todos al mismo tiempo. La iglesia puede tener 100,000 miembros, pero debe tener una persona que le haga el seguimiento. Y por eso esto se puede hacer únicamente a través de las células en casa. Por eso es importante que una célula permite el pastoreo persona a persona, porque puede orar por la necesidad, puede venir, puede llamar a su líder en cualquier momento. El pastor está muy ocupado. Aunque nuestra iglesia es una iglesia de puertas abiertas, pero es muy grande la congregación. Las células son pequeños grupos que fortalecen la iglesia. Primera de Pedro 5:10 dice de la siguiente manera: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se fortalece a través de las células en casa. La columna vertebral de nuestra iglesia es las células. Si nosotros no tuviéramos células, la iglesia no caminaría. ¿Qué hace la columna vertebral? Una columna vertebral, ¿qué sucede con una columna vertebral si se llega a fracturar la columna vertebral? La persona queda paralizada, no puede caminar. Entonces, por eso es que es tan importante las células en la iglesia de Jesucristo, para que el reino de Dios avance. Las células son una forma de suplir la necesidad de las personas, porque allí todo el mundo va a llegar con sus necesidades y allí van a ser suplidas. Miren lo que dice la palabra del Señor en Hechos 22, 44, 47. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían aún sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La célula es una forma de suplir las necesidades. No lo olvide, querido hermano. De suplir la necesidad espiritual más grande es lo más importante. Las células son una fuente de formación de los 12 discípulos. En Lucas 6, 12, 17 dice de la siguiente manera: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano Jacobo, y a Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados. Entonces, cuando nosotros escogemos un equipo de 12, lo escogemos en las casas, es donde allí el Señor nos provee las personas necesarias para formarlas y que ellos a su vez también puedan ser líderes de un grupo de vida, que puedan ir a otra casa a llevar la palabra del Señor, a hacer el trabajo que hace el líder. Usted, mi querido alumno que está aquí, usted seguramente va a una célula, y así como su líder está allí ministrándolo, orando por sus necesidades, orando por las personas que van a llenar las sillas que están vacías muy seguramente, usted también va a estar en esa misma posición, porque esa es la
manera como el Señor forma a los discípulos. Y usted como discípulo se está formando aquí en la escuela de discipulado. Como conclusión, entonces como conclusión tenemos que las células definitivamente son la mejor estrategia bíblica para la extensión de la iglesia, porque allí está en la palabra del Señor. El propósito de las células es adorar a Dios y compartir la palabra. Cada cuánto se realizan las reuniones debe ser disciplinada. Una reunión semanal de tipo bíblico y se puede realizar no solamente en la casa, sino en la oficina o en cualquier lugar. Además, una de las cosas más importantes que tiene las células es pastorear las personas una a una. Pastorea a cada asistente de una manera directa para que crezca y produzca fruto. Hemos visto este nivel de doctrina, de seminario, que es la visión celular. Ahora vamos a ver el nivel 2, que nos habla preparación para dirigir una célula. Nivel 2, doctrina, lección 3. Preparación para dirigir una célula. ¿Dónde se preparan las personas? Las personas se preparan es a través de la lectura y observando lo que su líder hace. Entonces, nosotros, si queremos dirigir una célula, un grupo de vida, o mejor, compartir la palabra del Señor con seguridad, nosotros debemos de leer, el primer libro que debemos de leer constantemente es la Biblia. Por eso le recuerdo una vez más, por favor, tenga usted la Biblia, siempre. Dios nos ha dado un desafío para prepararnos. Ahora estamos en esta cartilla, espero que usted ya la haya tomado, que esté ya en el capítulo donde estamos. En primera de Tesalonicenses 5:23 dice de la siguiente manera: que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. O sea, Dios nos da un desafío para prepararnos. Por eso estamos en estas clases. Un concepto de preparación, Filipenses 3, 7, 8. Pero gracias a Cristo, lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y considero basura con tal de llegar a conocer a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Entonces recuerde usted, todo el conocimiento que tuvo el apóstol Pablo, esa preparación, capacitación, era políglota, era ciudadano romano, era ciudadano judío, estudió con los mejores maestros, estuvo en las mejores escuelas y universidades, pero después de que tuvo un encuentro con Jesús, ahora se da cuenta que lo más valioso es servirle a Dios, porque de esta manera es que Dios quiere aceptarnos y Dios para eso es que nos está capacitando. Dios nos está preparando, Dios te está preparando a ti, nos está preparando a todos para que le sirvamos mejor, como dice mi papá, para que podamos servir más y mejor. Así es verdad. Áreas en las que debemos estar preparados. Entonces el Señor tiene áreas específicas en las cuales quiere prepararnos para que estemos perfectamente bien preparados. Bien, ¿qué es? En el área espiritual. Número 1, lo primero que Dios quiere prepararnos es en el área espiritual, que conozcamos más a Dios, que conozcamos más la palabra del Señor. En lo intelectual, que aprendamos más, porque en la medida que nosotros aprendamos, el Señor nos dará mayor inteligencia. En lo emocional, que nosotros estemos enteramente preparados para poder manejar las situaciones que se puedan presentar, por ejemplo, dentro del grupo de vida. Entonces, emocionalmente debe estar uno bien preparado, porque va a escuchar
muchas cosas. Entonces, emocionalmente tiene que usted estar bien preparado para presentar todas las cosas delante del Señor y ser un intercesor eficaz. Físicamente, porque debemos de tener una buena presentación, una buena imagen. Entonces debemos de estar no solamente preparados físicamente, sino también debemos de dar una buena apariencia. Socialmente, que las personas nos vean socialmente aptos, que estemos en conjunción con lo que hablamos, decimos, cómo actuamos y cómo vivimos y vestimos. Área espiritual. Entonces, Efesios 4, 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. O sea que nosotros ya no podemos tener conductas que anteriormente teníamos. O que uno vea, hay personas que llegan y como no conocen de Dios, entonces tienen sus conductas, pero uno no puede igualarse a las conductas de ellos, que ellos se igualen a las conductas de nosotros, porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces vamos a crecer espiritualmente, conocer más a nuestro Señor. ¿En dónde más tenemos en nuestra área intelectual? Cambiar nuestra forma de vivir. También tenemos que leer libros cristianos que nos edifiquen. Entonces así aumentamos nuestro conocimiento intelectual. Por eso dice la palabra del Señor en Romanos 12 que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que siempre será agradable y perfecta. Entonces vamos a estudiar de la única manera, y usted aquí se está capacitando y está creciendo intelectualmente. Área emocional. Entonces Efesios 4, 31, 32 habla de la siguiente manera. Emocionalmente, quítese de vosotros toda amargura, enojo, que nadie te va, que nunca te vas a enojar, que no te vaya a dar la ira, ni gritería, ni maledicencia y toda malicia, como dice la palabra del Señor. Antes que tenemos que ser buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Vamos a aprender a pasar por encima las faltas, las provocaciones, los insultos, la murmuración. No nos va a afectar eso. Área física. Entonces, 1 Corintios 6, 19 dice, oirás que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Como nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces nosotros debemos de tener lo saludable, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no es de nosotros. Entonces, porque le pertenecemos es a Dios. Entonces tenemos que prepararnos físicamente. Entonces, que podamos tener disciplinas físicas, eso nos va a venir bien para nuestra salud. Área social. Yo pues, dice Efesios 4, 1, 3, preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, con muy buena conducta, que nos comportemos muy bien donde quiera que estemos, para que nadie tenga que señalarnos, porque somos embajadores de Jesucristo. ¿Cómo debemos de ser? Humildes y mansos, soportándonos con paciencia los unos a los otros con amor. El amor es una bendición. Solícitos en guardar la unidad en el espíritu y el vínculo de la paz. Como conclusión que vemos acá en esta charla que estamos viendo, las células son una estrategia para la multiplicación de la iglesia. ¿Qué son las células? Una estrategia para la multiplicación de la iglesia. El éxito depende de la capacitación y preparación del líder. Depende de eso. Por eso usted está aquí en este curso. Y entonces tenemos un nivel espiritual, un nivel intelectual, un nivel emocional, un nivel físico y el nivel social de lo que hablamos. Preparación para dirigir una célula. Ahora vamos a ir a la lección número 2. Entonces vamos a ir a la parte de intercesión. Bien, lección número 2. Espero que todos tengan su manual ahí ya listo, que pueda llegar allí, abrirlo en el capítulo 2. Y vamos a ver en esta clase ahí seguidamente intercesión parte 1. ¿Qué vamos a ver?
intercesión parte 1. Y vamos a ver la fundamentación bíblica, qué nos dice la palabra de Dios aquí en la fundamentación bíblica. Tenemos dos versículos. En Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne siempre no querrá cosas del espíritu. Pero nosotros tenemos que esforzarnos. En Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Vea qué tan hermoso es esto. O sea, debemos de perseverar. En eso consiste la intercesión, en perseverar en oración. En Hechos 1:14-15 nos habla de la siguiente manera. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y las reuniones eran como de 120 en número y dijo. Entonces, pero cuando viene la palabra del Señor, cuando viene el poder del Espíritu Santo, es cuando todos estamos congregados y todos estamos intercediendo. Por eso dice que perseveraban unánimes, o sea, todos unidos en oración. Así debe ser en los grupos de vida, perseverar unánimes. El líder es el que debe dirigir esa oración. ¿Qué más podemos hacer? ¿Por qué debemos orar? Porque hay oraciones que fortalecen el ministerio. En Efesios 1:4 dice la siguiente manera: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Entonces, oraciones que fortalecen el ministerio. Cuando nosotros tenemos una oración intercesora, entonces nuestro ministerio se va a ver fortalecido. En Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. El Señor, si usted quiere que una persona ore, usted debe ser el primer comprometido en orar. Que no le quepa la menor duda. Es muy importante la oración. Por eso vuelvo y digo, esto se trata de oración, mis hermanos. Se trata de orarle al Padre, que Él nos escucha, y la forma como Él nos habla es a través de la Biblia, y Él nos revela a través de nuestro cuaderno devocional cuando estamos discerniendo la palabra del Señor. En Deuteronomio 29:29 habla de la siguiente manera: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Cómo vamos a saber las cosas secretas si no oramos, si no leemos la palabra? Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, cuando nosotros oramos y leemos la palabra del Señor, vamos a ser obedientes, vamos a ser hacedores de la palabra del Señor. Vamos a ir una oración con bendición integral en la casa de Cornelio. La casa de Cornelio es la primera célula que se conoce de personas gentiles. Eso lo narra Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 10. Y dice así el versículo 1 al 5. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Entonces ya nos está contando quién es este Cornelio. Era un hombre devoto, o sea, un hombre que seguía a Jesucristo. Era temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Y daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Tremendo. ¿Y qué más dice? Una tarde como a las 3 de la tarde tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, le dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente aterrorizado. ¿Qué quiere, Señor?, le preguntó el ángel. Y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y donativos a los pobres como una ofrenda. Increíble esto. Y continúa diciendo, ahora pues, envía a Jope hombres y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro.
¿Y qué ocurre acá? Entonces, cuando hay una oración integral, se desata la presencia de Dios, mis queridos hermanos, que eso fue lo que ocurrió con Cornelio. Dios mandó un ángel para que le hablara. Hizo que uno del equipo principal fuera a predicarles. Porque a la casa de él llegó, así como el Señor oró, Cornelio oró, el Señor también tocó a Pedro, que se hallaba en otra ciudad, porque él era el que conocía el poder del Espíritu para que viniera y orara en la casa de Pedro. Entonces, vea la presencia de Dios, vea lo que es una oración llena con bendición integral. Entonces, Dios usó su hogar para el nacimiento de la iglesia. El Verbo y Espíritu de Dios se unieron para bendecir a los fieles en la reunión. Todos entraron en el pacto del bautismo, porque después de que vino Pedro, vino el derramamiento del Espíritu, entonces después todos se bautizaron. También tenemos otra oración que es tremenda, que es de la pesca milagrosa. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, o sea, la fe en la palabra del Señor, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Eso es lo que se llama la pesca milagrosa, el milagro. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Fue una cosecha sobrenatural. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban en él. Y continúa diciendo: asimismo Jacobo y Juan y los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora será pescador de hombres. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros, mi querido hermano? Que seamos pescadores de hombres, que tengamos, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron al Señor. Dios va a hacer milagros en nuestras vidas, pero quiere que nosotros le sigamos a Él. Por eso dice la palabra del Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Oración por los estudiantes de la escuela de líderes, los maestros, todos los que integran esta escuela de discipulado. Oramos por cada uno de ustedes para que no se desanimen, para que el Señor les dé palabras de sabiduría, para que les dé inteligencia, para que les dé aliento, para que puedan desarrollar todas sus actividades para el crecimiento de ustedes y lógicamente para que puedan llevar la palabra del Señor como sus líderes. Entonces, en Mateo 9:38 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. O sea, hay mucha gente para evangelizar, pero lo que faltan son líderes como tú. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Y esa es la oración, que cada uno de ustedes pueda conformarse como un líder de la iglesia, líder de célula. Es el propósito. No sientan temor por lo que les estoy diciendo, porque de todas maneras a todos nos toca obedecer, nos toca compartir la palabra del Señor, porque esa fue la orden en la gran comisión, como les contaba en otra clase. Tenemos que orar reclamando la promesa. Entonces tenemos que ser personas de oración. Y haré de ti, un intercesor poderoso es una persona llena de oración. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces nosotros tenemos que reclamar esta promesa. Yo siempre que oro al Señor, reclamo esta promesa. Cuando hago cualquier comunicado, coloco esta promesa, porque no quiero solamente que esta promesa sea para mi vida, sino para la vida de todos los que están
cerca de mí, con los que tengo relaciones. Y por eso esta oración también es para ustedes. ¿Cómo conseguir victorias a través de la oración como punto B? ¿Cómo conseguir victorias en la oración? Como primera medida, obtenemos victoria en la oración cuando lanzamos oraciones ofensivas. 2 Corintios 10, 4, 5 nos enseña esto. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Me están siguiendo? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos mirando acá? Lanzando una ofensiva en nuestra oración, porque tenemos que destruir las fortalezas del enemigo que se oponen a que las personas vengan a los caminos del Señor. Entonces eso es una oración ofensiva. Padre Santo, en el nombre de Jesús, quita toda opresión espiritual de la mente y el corazón de X, de fulanito, que está atrapado en el mundo de las drogas, pero hoy lo declaro, Señor, para el servicio tuyo. Le ordeno a Satanás que lo suelte ahora mismo en el nombre de Jesús. Entonces es una oración ofensiva. Ese es el tipo de oraciones que el Señor quiere escuchar de parte de nosotros. Utilice las armas de victoria en Apocalipsis 12:11. Por eso tenemos que aprender la palabra del Señor. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, ¿con qué vamos a obtener la victoria? Con la sangre del Cordero. Porque la sangre de Jesús fue la que derramó el Señor allí para darnos vida, para darles vida a los que están muertos. Por eso tenemos que utilizar las armas de victoria. Tenemos que leer más palabra del Señor para que nuestras oraciones sean poderosas y podamos tocar el corazón del Padre y podamos ver los resultados. Conclusión. Y terminamos esta lección. Tenemos la llave maestra en nuestras manos que abrirá todas las puertas. ¿Y cuál es esa? La oración. Es la oración, esa es la llave maestra. Usémosla de una manera eficaz, o sea, que cumpla con el propósito, como lo que hemos visto acá, especialmente para el desarrollo de nuestro ministerio, porque Dios le va a dar gracia y le va a dar favor. Y vamos a ser, como dice la palabra del Señor, Padre de multitudes, Madre de multitudes. Así es, porque así Dios lo desea. Y aquí terminamos esta lección. Y espero que usted esté tomando su cartilla, porque vamos a ir a la lección número 3 de intercesión. Lección número 3 de intercesión. Intercesión parte 2. Vamos a ver en esta lección número 3. Fundamentación bíblica. Proclamad ayuno. Convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Entonces, estamos mirando acá que estamos viendo intercesión, que para poder lograr que nuestras oraciones intercesoras sean eficaces, tenemos que involucrar el ayuno. El ayuno fue establecido por Dios. En Mateo 18:4, en Primera de Pedro 5:6 y en Salmo 35:13 nos habla sobre este tema. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces,
Tenemos nosotros que ser humildes, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces, la humildad. Pero yo cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Eso nos dice Salmos 35:13. Entonces, cuando nosotros somos intercesores poderosos, debemos de ayunar primero que todo para que el Señor pueda ver en nosotros humildad. Y cuando el Señor vea un corazón humilde en nosotros, Él va a llegar allí y nos va a dar una respuesta a través del ayuno. Mediante el ayuno se busca el favor de Dios. ¿Qué buscamos mediante el ayuno? El favor de Dios. En el libro de Esdras, capítulo 8, versículo 21 y 23, Esdras nos dice lo siguiente. La palabra de Dios nos dice así: y publiqué ayuno junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Recordemos que ellos venían de Babilonia nuevamente hacia Jerusalén. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y furor contra todos los que le abandonan. Y entonces dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Fue la respuesta del Señor. ¿Qué otra cosa nos enseña el ayuno? Es a través del ayuno buscamos el socorro divino, o sea, la ayuda oportuna de Dios. Ya en aquellos momentos donde estamos sin salida, muchas veces, entonces, pero Dios ve nuestro corazón y tiene una puerta para ello. En 2 Crónicas 20, del 2 al 4 dice: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. O sea, un ejército poderosísimo que triplicaba el ejército de Josafat. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. ¿Y qué más continúa diciendo? Entonces él tuvo temor y Josafat humilló. ¿Qué hizo? Humilló su rostro. Comenzó a interceder para consultar a Jehová e hizo pregonar. ¿Qué hizo pregonar? Ayuno a todo Judá. Envolvió a todo el pueblo. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. ¿Y qué ocurrió? Que el Señor los escuchó. En 2 Crónicas 20:17 dice de la siguiente manera: no habrá, está la respuesta del Señor, no habrá para que peleéis vosotros, en este caso, paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Qué tremenda palabra. Pero ¿qué ocurrió? Hubo una oración intercesora. Josafat se humilló, le oró al Señor, involucró a todo el pueblo en el ayuno y en la oración, y por eso vino la respuesta del Señor. En 2 Crónicas 20, 22, 24 nos dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Sí, tremenda respuesta. Por eso les digo que no se paren, no tienen nada que hacer, porque ellos van a ver la salvación. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí que yacían en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Una respuesta del ayuno ante una necesidad terrible, perentoria. Esa debe ser la actitud de nosotros.
El ayuno preserva de la destrucción. En Esther 4, 15, 17. Esta historia de la reina Esther es muy importante que todos la conozcamos y la leamos, porque es algo que verdaderamente es estimulante para los hijos de Dios. Cómo Dios responde a una oración, responde a la oración de todo un pueblo. Pero un hombre fue el que se puso en ese lugar. Y miremos aquí algo muy importante. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Había un hombre que quería destruir al pueblo de Dios. Pero Mardoqueo, él sabía que su hija sustituta, su sobrina, estaba en la casa del rey y era una de las mujeres del rey. Pero él, cuando se enteró de lo que iba a ocurrir contra su vida y contra el pueblo, que había un hombre de la misma corte que tenía un plan para destrucción de ellos, entonces él vino y le contó a Esther y le dijo que si eso llegaba a ocurrir, la responsable sería ella. Y cuando ella se enteró, mandó llamar a Esther, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré. O sea, porque ella era la esposa del rey. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. ¿Y cuál fue la respuesta? Entonces aquí la vamos a mirar. Y dijo el rey: ¿qué tiene, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Cuando las personas oran, ayunan e interceden poderosamente, entonces viene una respuesta sobrenatural al ayuno que hizo Esther. Y aquí el Señor respaldó su oración. El ayuno permite que el Espíritu de Dios se fortalezca en nosotros. ¿Qué hace más el ayuno? Entonces estamos hablando del ayuno. En Hechos 1:18 y Efesios 3:20 dice de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué esto sucedió? Porque los discípulos del Señor estaban en ayuno y oración. Pero en Efesios 3:20 nos dice de la siguiente manera: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, será el poder que actúa en nosotros. Cuando nosotros ayunamos, va a venir el poder de Dios sobre nuestras vidas. Recuerde, mi querido alumno, el poder de Dios está sobre ti. El poder de Dios está sobre nosotros. Cuando nosotros ayunamos, intercedemos, Dios estará con nosotros. En el libro de Gálatas 5:16, Romanos 8:7 y 1 Corintios 9:25, en la parte A, el Señor nos dice lo siguiente, en Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando un oro ayuna, entonces va a tener una respuesta espiritual. En Romanos 5:16 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y en 1 Corintios 9:25, para fijar este conocimiento: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Entonces, el poder del ayuno. Miremos un sexto punto. El ayuno es un canal de avivamiento. Entonces, ¿por qué más debemos de ayunar? Es un canal de avivamiento. Por eso, pues, ahora dice Jehová: convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. En Joel 12, del 12 al 17. Rasgad vuestro corazón y vuestros vestidos y convertidos a Jehová vuestro Dios,
porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Algo muy importante que tenemos que ver acá es que es el ayuno para ver las multitudes. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y eso está en Joel 2, 28 al 32. Y continuamos leyendo. Y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habrá llamado. Entonces, si nosotros queremos ver un avivamiento multitudinario, entonces nosotros debemos de ser personas que ayunamos, oramos y intercedemos para ver esto. Como punto B, nosotros debemos leer las Escrituras. El ayuno, como la palabra, usados en la intercesión, son armas poderosas contra el enemigo. No lo olvide. El ayuno. Confiese la palabra como lo hizo el Señor. Entonces no solamente debe ayunar, sino confesar la palabra del Señor. Sature su mente y su corazón de la palabra de Dios. Porque ese es el poder que tienen las Escrituras. Vamos a mirar más cuál es el poder de las Escrituras. Entonces el poder del ayuno y el poder de la oración y el poder de las Escrituras. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército y todos ellos por aliento de su boca. O sea, hay una cosa muy poderosa en la palabra del Señor. La palabra del Señor es lo que nosotros debemos recordar siempre en nuestra oración intercesora cuando estamos ayunando. En Hebreos 4:12 dice, el poder de la palabra, dice, porque la palabra de Dios es viva. O sea, no es algo muerto, es algo vivo y eficaz. ¿Qué es eficaz? Que cumple con el propósito para que fue enviada. Y más cortante que toda espada de dos filos. O sea, por donde quiera que usted la use, ahí va a cortar. Va a penetrar. Y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones en nuestro corazón. Por eso es que nosotros decimos que la palabra del Señor es viva, es eficaz y es cortante. Entonces miremos lo que dice. En Juan 6:63 dice que es viva. El espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra del Señor es espíritu y es vida. ¿Por qué es eficaz? En Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Por eso es tan importante que nosotros estemos de constante la palabra del Señor en nuestro ayuno, en nuestra oración, en nuestra intercesión. Por eso es tan importante las Escrituras. Y es cortante. En Hebreos 4:12 dice, como el bisturí del cirujano. Así es cortante la palabra del Señor. ¿Cómo usar la Biblia en la intercesión? Número 1. ¿Cómo usar la Biblia en la intercesión? Comience sus ratos de oración leyendo la Biblia, o sea, el devocional que usted hace. Pídale a Dios que le dé una palabra rema para aplicarla a su vida. Aprópiese de las promesas del Señor que están allí. Por eso subraye su Biblia, allí donde haya una promesa, y aprópiese de ella. Sature su mente de la palabra, porque esta incrementará tu fe. De la única manera que nosotros podemos incrementar nuestra fe es leyendo la palabra de Dios, es obedeciendo la palabra del Señor. Y tenemos que memorizar versículos claves, que eso
siempre lo estamos haciendo, siempre quiere memorizar el versículo del día, entonces escríbalo y péguelo en algún lugar donde tú lo estés viendo todo el día y verá que no se le va a olvidar. Y siempre que usted recurra a las escrituras, allí va a encontrar. Adore a Dios confesando la palabra del Señor. Adore a Dios confesando la palabra del Señor. Comprenda que la palabra produce regocijo. ¿Qué produce la palabra del Señor? En primer término, regocijo. Nos vivifica, nos hace alabar al Señor y además nos hace predicar la palabra de Dios. Use la escritura para reprender a Satanás cuando esté orando. Te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús y te ordeno que sueltes la enfermedad, porque tu palabra dice que por las llagas de Jesucristo fuimos nosotros curados. Así dice en Isaías 55. Por eso nosotros debemos de usar la escritura y reprender a Satanás cuando estemos orando. La guerra espiritual es más eficaz cuando usamos la palabra del Señor. Eso que no nos quepa la menor duda. Y de esta manera hemos finalizado la intercesión parte 2, hemos finalizado esta clase y una vez más quiero recordarles, queridos alumnos, por favor, no dejen de hacer su vida devocional diaria. Los viernes los maestros y los asistentes de la escuela están para revisarles sus cuestionarios también y todas las preguntas que ustedes tengan. Gracias y nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga.